Solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Ojo con los Medios, empezando a las 9 clavadas muy puntuales. Arranca una nueva semana con mucha información, con mucha data, con muchas cosas para comentar, para analizar, para tratar con vos y para que nos comentes obviamente tus opiniones a través de las redes sociales. Sabés que ahí subimos los programas, ponemos comentarios, etcétera, así que ahí podés contar con nosotros. Arrancamos ya con todo y nos vamos directo a Buenos Aires, donde está el comandante Salgari desde la capital de la República Argentina. ¿Cómo está, doctor? Uy, se me congeló. Por moverse. Muy buenas noches a todos. Ahí está. ¿Cómo está la vaina por allá? ¿Más tranquilo ya? Sí, igual siempre parece que... ¿Me escucha, doctor? ¿Me copia? Sí, perfecto. No, de repente se había congelado en ese gesto marcial, pero ahí volvió su imagen a tener movilidad. Es un truco que estoy practicando con prácticas teatrales que estoy haciendo aquí. Está muy bien. ¿Cómo anda por la Argentina? ¿Qué cuenta? Te cuento algo escandaloso de las transmisiones de fútbol aquí en Argentina que tienen una torta publicitaria millonaria. Por favor. Miren, esto de semi-privatizar. Usted sabe que en la Argentina, durante el kirchnerismo, el fútbol se veía a través de la televisión estatal. Se hizo un proyecto que se llamaba Fútbol para Todos, porque antes de eso había que tener cable para ver fútbol, o sea, no era gratis. Se llegó a un acuerdo por el cual, números más o menos, el Estado le pagaba a la Asociación del Fútbol Argentino 600 millones de dólares por las transmisiones de los partidos, ¿sí? Y transmitía toda la televisión estatal. Llegó el amigo Macri y ¿qué hizo? Le dio algunos partidos a las televisoras privadas. ¿Qué partidos les dio? Boca, River, San Lorenzo, Independiente, ¿no? Los grandes. Increíble, ¿no? Porque se desligó de los partidos con más rating, desligó el público de los partidos con más rating. Pero además se entregó a cambio de 40 millones de dólares al año. No, y además le cuento que lo sufro domingo a domingo, porque cuando ese partido lo da Canal 13, si Canal 13 da Boca, no lo puedo ver. No se puede ver aquí en La Paz, como antes sí se podía ver. Pero además de que usted no lo puede ver, el Estado termina financiando la de las emisoras privadas, que a su vez venden la publicidad y se llenan de plata. Es muy bizarro. Bueno, ya sabemos que el gobierno de los CEOs, o sea, de los gerentes de empresa, como se ha dado a llamar a esta nueva gestión que encabeza Mauricio Macri hace 2 meses y medio, está dedicada a restituir los privilegios a sectores concentrados, y entre ellos uno de los más poderosos, y que además al que le tiene que pagar favores es al Grupo Clarín. Está claro que Mauricio Macri le está devolviendo los favores en todo lo que hizo el Grupo Clarín para esmerilar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está, pero vuelvo a poner el acento sobre los números. El Estado le pagaba o le paga a la Asociación del Fútbol 600 millones, ¿sí? Si le va a entregar la televisación de esos partidos a las cadenas privadas, usted en casa o usted, doctor, en la mesa de la Vía Yala, si le paga 600 millones por los derechos a la Asociación del Fútbol y los partidos más importantes los va a tercerizar y se los da a las televisoras privadas, ¿cuánto les va a cobrar? ¿Les cobrará? Les da 40. ¿Cómo? Le tendría que cobrar por lo menos 400. Claro, pero ¿les va a cobrar? Esa es la pregunta retórica. Sí, pero es impresionante. El Estado termina financiando la televisación privada con toda la publicidad que además venden. No, aparte Y la obviamente nadie se escandaliza de esto, nadie dice nada. está brava la cosa. Muy brava. Buenísimo. Y eso vos que estás en tu casa, ciudadano argentino,
que querés ver los partidos, si no se ve Canal 13 en cualquier localidad fuera de Buenos Aires, tenés que pagar el cable como sucedía antes. Bueno, buenísimo. A propósito del fútbol, se comentó muchísimo un incidente que ocurrió la semana pasada en el partido de Racing y Bolívar en la cancha de Racing, Bolívar de Bolivia, obviamente, de La Paz. Exactamente, y tuvo repercusión. Acá quizás no tanto como se esperaba. En Paraguay tuvo muchísima repercusión y en Argentina, no sé, usted está por ahí a ver cómo lo vio. Sí, un montón, todos los medios publicaron, saludaron la decisión del número 10 de Racing, jugador nacido en Paraguay. Hay un canto típico aquí en las tribunas, desde hace más de 2 o 3 décadas, muy xenófobo contra bolivianos y paraguayos. Cuando Bolívar visitó en la cancha de Racing, empezaron estos cánticos y el número 10 de Racing le pidió, le exigió o le hizo una seña a la hinchada para que no canten ese tipo de cuestiones xenófobas, algo que los jugadores no se atreven a hacer. Lo interesante también es que primero un jugador le puso el freno a la hinchada y en segundo lugar que la hinchada lo terminó ovacionando, ¿no? Sí, le hizo el gesto, el típico gesto este de silencio. Aparte es un jugador, Oscar Romero, un jugador joven, 23 años, un 10 muy habilidoso, muy talentoso, que hace poquito que está en la institución de Racing y por eso también es más meritorio, ¿no? Porque se animó a hacer un clamor contra el racismo y la xenofobia, que podía haber tenido consecuencias para él porque no lo hizo un jugador como Milito o como Lisandro López o algún jugador emblemático con muchos años en la academia de Avellaneda. Así es, así lo damos la actitud del jugador paraguayo y critica a los argentinos eh, que no se atreven a hacerlo. Exacto. Criticamos también a los que a través de las redes sociales también a nosotros nos lanzan mensajes xenófobos, o sea que la xenofobia existe en todas las sociedades, igual el racismo. ¿Tiene alguna repercusión usted ahí desde Paraguay? Sí, tenemos el canal CNT, SNT de Paraguay, que hizo una nota respecto a este incidente, lo reporta de esta manera, lo vemos y lo escuchamos. Son todos bolivianos, paraguayos que solo sirven para botonear, cantaban los hinchas de Racing en una noche de goleada copera ante Bolívar en la que la figura era un paraguayo, al que todos califican en la Argentina como la nueva joya de la academia, Oscar Romero. Y si bien es cierto no tiene la historia de un Diego Milito o un Lisandro López en el club, en un momento del encuentro Romero ya no aguantó e hizo el gesto de silencio a sus hinchas. Yo no soy nadie para cambiar ni nada el cántico de la gente, creo que es maravilloso la hinchada de Racing, pero uno siendo paraguayo creo que no le gusta ser discriminado, pero creo que después entendieron y cambiaron. El destacado medio argentino El Gráfico destacó la actitud del ex cerroporteño y por fin alguien se animó. Por fin alguien no se escudó en que es parte del folclore del fútbol. Romero se plantó ante una multitud y dio a entender a su público que no es parte del folclore ni del aliento. Era un brutal acto de xenofobia, discriminación, injusticia. Algunos pocos hinchas siguieron cantando la misma estupidez. La mayoría cambió por un Romero, Romero. Dice parte del artículo publicado por El Gráfico. La xenofobia en países europeos está penado con sanciones ejemplares, pero mientras la Conmebol siga viendo este mal endémico con ojos cómplices y complacientes, la historia nunca cambiará en esta parte del continente. Bueno, ahí teníamos el informe de la televisión paraguaya. Oscar Romero es paraguayo, juega en Racing, y así, con ese gesto a la hinchada que haga silencio y no sea discriminadora con bolivianos y paraguayos, también tuvo una declaración interesante en el entretiempo del partido porque es su actitud. Sí. Estaba pensando, estaba acordando, ¿te acordás? Cuando remitimos lo que sucedió en la Copa América, que fue el año pasado en Chile, que fue terrible, ¿no? Sí, en Copa América 2014 en Chile, efectivamente mostramos, incluso
no tanto en el estadio fueron los actos discriminatorios, sino en programas de televisión, en el caso de Perú contra Bolivia, en el caso de Chile contra Colombia, después las disputas Argentina-Chile por el tema Malvinas, fue bravo. Bueno, una vez con estas expresiones de xenofobia. No, comandante, no, hemos perdido su voz. Vamos a tratar de recuperar el sonido, a ver, no hay caso, lo hemos perdido. Bueno, no hay problema. Vamos, ahí la nota nos remitía también a un artículo de la revista El Gráfico, es una revista emblemática de la Argentina, con más de 80 años, en un tiempo fue de las más vendidas en la historia de la Argentina. Y el periodista Martín Esteves, con mucho coraje, escribió una nota que se llama Son todos bolivianos y paraguayos, y Oscar Romero también, y arrancó su nota diciendo: por fin alguien tuvo el valor, la valentía para hacerlo, por fin, y da cuenta de lo que hizo Oscar Romero, de las distintas cosas. Bueno, el periodista fue entrevistado también para la televisión paraguaya, y contaba por qué escribió esta nota y sus sensaciones y su necesidad de hacerlo y su admiración por lo que hizo Oscar Romero. Te tomaste muy bien, Martín, te tomaste este gesto de Oscar Romero y no lo dejaste pasar, lo pusiste en un contexto. ¿Qué te produjo ese momento y por qué decidiste hacerlo? Bueno, lo que me produjo fue la sensación de que alguien estaba tomando un lugar muy valiente, como expreso en el artículo, para luchar contra una injusticia, una injusticia que a veces puede parecer un poco menor, este tema de los cantos, como algo que se llama el folclore en la Argentina. Yo de ninguna forma estoy de acuerdo con eso, siempre el folclore y los pequeños detalles esconden cosas mucho más grandes detrás. En el caso de Oscar me pareció, como decía, muy valiente. Él es un jugador que ha llegado hace muy poco tiempo a la Argentina y animarse a hacer lo que hizo en una causa que me parece absolutamente justa y absolutamente noble de su parte. Me pareció que para estar a la altura de lo que él estaba haciendo, bueno, había que también tomar posición, como tomar posición en el caso de un futbolista ante sus hinchas es difícil. A veces también para los periodistas tomar una posición en los medios de comunicación también es complejo, pero la verdad es que un poco inspirado en lo que él hizo me pareció adecuado contarlo y también darle más importancia a eso, que es la idea del artículo, que es simplemente un partido de fútbol, que hay muchísimos, y en cambio, bueno, no hay tantos ejemplos de futbolistas que se animen a tomar una postura tan justa como la que tomó Oscar. Por ejemplo, en la Argentina nosotros tenemos el gobierno del presidente Macri, que es un gobierno de tinte neoliberal, de ideología de derecha, que en general perjudica como esta posibilidad de integración a nivel latinoamericano y también de integración a nivel social y moral. La Argentina ha luchado mucho contra estos gobiernos neoliberales y de derecha y, digamos, lamentablemente la llegada de otro gobierno con esa ideología complica esta formación, que tiene que ser con movimientos culturales, movimientos sociales, con mucha concientización sobre estos problemas que tienen que ver con el género, en el caso de la mujer, con la inmigración, en el caso de los compatriotas. Muchas veces nos pasa también a todos en las redes sociales que las personas se movilizan al ver, al menos en Argentina sucedió, la muerte de los africanos cuando intentan navegar y salvarse de la terrible situación en la que viven en África, cuando intentan llegar a Europa y mueren. Y sin embargo no se dan cuenta, no relacionan que esa fuertísima discriminación, aberrante discriminación que sufre la comunidad africana al intentar pasar a Europa es similar, demasiado similar a la discriminación que se genera en la Argentina con la comunidad boliviana y con la comunidad paraguaya. Entonces, empezar a relacionar eso es un trabajo un poco de cada una de las personas, pero también del periodismo. El periodismo argentino ha mirado también históricamente en líneas generales, siempre hay excepciones, ha intentado mirar para otros lados, ha intentado transformar los problemas en una anécdota. Yo creo que es un buen momento para que desde cada uno de su espacio empiece a visibilizar esos problemas y hacerse cargo también. Somos todos un poco responsables. Insisto, yo como argentino creo que es mi lugar defender a la comunidad paraguaya y boliviana, aunque eso me pueda generar también un problema como a Oscar Romero, que eso también era muy valioso y yo lo destacaba. Él podría haberle generado un problema. La gente de Racing, por fortuna, reaccionó muy bien, pero bien podría haber reaccionado mal e insultarlo
mucho más fuerte, con lo cual yo valoro doblemente lo que él hizo y creo que es un ejemplo para todos los demás. Martín Esteves, muchas gracias por... Bueno, escuchábamos a Martín Esteves y la verdad que da placer en un contexto en el cual cientos de periodistas están siendo despedidos en la Argentina, que desde la revista El Gráfico este joven periodista escriba y elogie a Óscar Romero, y a su vez él escribe una nota con tanta valentía, con el contexto histórico que le puso, y en esta nota en Paraguay hable de que la llegada de un gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri de derecha no le hace bien a esto porque aumenta la discriminación, aumenta la pobreza, aumenta el racismo. Me parece que una linda perla esta que encontramos en la televisión paraguaya. Muy fuerte, porque además el gran es el canal Aviala, ni Rusia Today, ni Hispan TV, ¿no? Es un medio históricamente conservador, con una historia muy, muy negra ligada a la dictadura militar, así que esperemos que al compañero y colega no le llegue la represalia habitual por este tipo de posicionamientos, ¿no? Sí, interesante, igual dijo que él sentía que lo tenía que hacer y que no tiene por qué importar las consecuencias, que él como argentino tiene que luchar contra ese tipo de actos. Muy, muy valiente, muy interesante, y bueno, una manera de descubrir a una pluma que haciendo la investigación sobre esto encontré muchas, tiene un blog muy interesante y tiene notas de corte muy piola sobre el tema deporte. El Ruso Berea es un periodista deportivo muy importante de la Argentina, también de una militancia fuerte de izquierda, y para el año 2011, cuando se hizo la Copa América en la Argentina, el Ministerio de Seguridad sacó este spot en la boca de él. ¿Por qué no hay que, sobre todo en el fútbol argentino y en ningún lugar obviamente, por qué no hay que discriminar? Vamos a verlo y escucharlo. Si te digo Rubén Paz o Enzo Francescoli, el uruguayo, te sale solo. Julio Meléndez Calderón, Percy Rojas, Franco Navarro, el Niol Solano, claro, los peruanos, Machado da Silva, Dorval, Araquém de Melo, o Futebol do Brasil. Ni hablar del arquero más goleador, José Luis Chilavert, el paraguayo. Si te nombro al Chicho Serna, a Óscar Córdoba, al Patrón Bermúdez, Colombia te viene a la mente. Y si después de un gol se escucha Chile, Marcelo Salas, Milton Melgar, qué crack el boliviano, cuánto fútbol, cuántas alegrías compartidas. Llenemos estas tribunas, decile no a la xenofobia, alentá, siempre a favor. Bueno, ahí teníamos al Ruso Berea, qué buen spot, porque ahí lo que él hace es nombrar a ídolos del fútbol argentino que nacieron fuera del territorio argentino, peruanos, paraguayos, bolivianos, chilenos, brasileros, que fueron realmente ídolos de las hinchadas. Basta hoy recordar que el máximo goleador del fútbol argentino es Arsenio Erico, jugó en Independiente y tiene casi 300 goles anotados en el fútbol argentino. Entonces, hay que terminar con la discriminación en la xenofobia, y el fútbol argentino, que está en la elite mundial, que tiene 2 mundiales, 2 Juegos Olímpicos, 15 Copa América, tiene que bajar la cabeza, tener más humildad y aceptar el aporte importantísimo que han hecho los jugadores extranjeros y sobre todo latinoamericanos a que ese fútbol crezca y se haga cada vez más grande. Bueno, con este primer bloquecito vinculado a fútbol y xenofobia, fútbol y racismo y a lo que no queremos, que justamente es que haya este tipo de acciones discriminatorias, nos vamos al primer corte. Quédate que a la vuelta nos metemos de lleno en una noticia caliente, y es que la Argentina de Mauricio Macri arregló con los fondos buitres por sumas millonarias y les va a pagar casi lo que han pedido. Vamos a ver las consecuencias de esto para la Argentina y cómo había sido tratado en otras épocas. Te comentaba que íbamos a hablarte de la Argentina y los fondos buitres. Durante mucho tiempo estos fondos especulativos estuvieron litigando contra la República Argentina para cobrar unos bonos basuras que compraron hace 15 años a precios irrisorios.
el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hizo una reestructuración de la deuda. Estos fondos especulativos no quisieron ingresar en ese trato, entonces iniciaron un juicio en tribunales de Nueva York. Este juicio se extendió durante mucho tiempo. La Argentina votó un par de leyes para no ceder ante estos fondos especulativos, para defender la soberanía económica de la República Argentina. Incluso el año pasado, de la mano de Sacha Laurenti como embajador de Bolivia ante Naciones Unidas y representante del G77 más China, se votó en la ONU una resolución contra los fondos especulativos y para generar una arquitectura financiera internacional que detenga estos intentos especulativos. Hoy finalmente, luego de unos 3 meses de negociación, un poquito menos en realidad, lograron, el gobierno de Mauricio Macri terminó cediendo y le pagará una suma millonaria a estos fondos especulativos. Vamos a ver cómo lo señalaba hoy el responsable argentino ahí, Daniel Pollack, quien está encargado del litigio con estos fondos buitres. Vamos a verlo y escucharlo. El acuerdo se termina a menos que las partes acuerdan, si es que no se lleva a cabo el pago el 14 de abril a las 12 del mediodía de hora del este. Esto es lo que resumen, que es lo que se ha hecho en este acuerdo comercial con implicancias legales que llevó mucho tiempo y esfuerzo y una intensa discusión. No quiero darles todos los detalles de este acuerdo en principio, pero creo que hay interés suficiente. Luego se hará en efectivo de dólares verdes de los Estados Unidos. Bueno, será, como dijo ahí Daniel Pollack, el negociador argentino, serán en dólares verdes norteamericanos, como se pagará, era obvio. Se habla de más de 4.600 millones que se le van a pagar a estos fondos especulativos específicos de los Estados Unidos. Después hay otros tenedores de bonos de otros países. Se calcula que la deuda que va a contraer la República Argentina para poder pagar a estos fondos especulativos oscila entre los 12.000 y 15.000 millones de dólares, una suma astronómica que preocupa. Posteriormente a esto, en horas de la tarde, el ministro de Hacienda, Prat Gai, anunciaba de esta manera, en una conferencia que duró una media hora, anunciaba de esta manera el acuerdo. Vamos a tomar detalle, escuchá bien algunas cositas y algunas declaraciones que dio. Acá nos tomó unas 7 semanas, aproximadamente 8 semanas, resolver una cuestión que atravesaba distintas administraciones y que llevaba, como dije antes, casi 15 años sin ser resuelta en el país. Resolverlo nos pone en un lugar, en la línea de largada para el crecimiento. Nosotros nos hemos propuesto ir bajando de a poco el déficit fiscal que heredamos. Ese ir bajando de a poco presupone que hay alguien que nos presta mientras vamos haciendo la corrección heredada. Si nadie nos presta, no hay margen para bajarlo de a poco, no hay margen para el gradualismo. Si nadie nos presta, una de dos: o tenemos que emitir mucho más para financiar el gasto que tenemos en estos momentos, con lo cual la consecuencia es más inflación, y nosotros queremos tener un programa antiinflacionario, o si queremos tener el programa antiinflacionario pero no tenemos crédito, entonces la única salida sería un ajuste salvaje del gasto, que no es la propuesta de este gobierno, no es la propuesta del presidente Macri, no es la propuesta de este ministro y no es la propuesta de este equipo económico. Raro. Si no contraemos deuda, vamos a tener que aplicar un ajuste salvaje. Bueno, se está aplicando en cierta manera, te recordamos, una devaluación que hoy ya alcanza el 50%, la quita de retenciones a los sectores desconcentrados de la economía, el beneficio también para los sectores de la comunicación, para que puedan avanzar en esta situación, y
despidos masivos, ajuste en el Estado, aumento de precios, inflación, y para los trabajadores nada. Vamos a ver cómo la Deutsche Welle, la cadena estatal alemana, analizaba este acuerdo de la Argentina con los fondos buitres. El gobierno argentino consiguió el acuerdo con Aurelis Capital y el fondo NML del magnate Paul Singer. Los más duros de los denominados fondos buitre aceptan el pago de la deuda con una quita del 25%. En total, Argentina pagará a los holdouts unos 6.500 millones de dólares de los que no dispone. El gobierno emitirá nuevos bonos de deuda estatal por valor de 15.000 millones de dólares. 15 años de batalla judicial y de lo que se quiso que fuera una causa nacional llegan así a su fin. Fue una de las promesas del presidente Mauricio Macri durante la campaña electoral, llegar a un acuerdo con los holdouts para que Argentina saliera del default técnico y pudiera volver a financiarse en el mercado internacional. Ahora, para hacerlo, Argentina tendrá que volver a endeudarse. Bueno, ahí la cadena alemana, la cadena estatal alemana daba cuenta de que para Argentina pagar esto tiene que endeudarse y que pagarle unos fondos especulativos que lo que hacen es esto. Vamos a ver una forma didáctica de contarte qué son los fondos buitres, qué son estos fondos especulativos. Los fondos buitre. Un fondo buitre es un fondo de capital de riesgo. ¿Pero por qué de riesgo? Porque compran títulos de deuda a países en desgracia. Adquieren bonos de deuda pública a bajo precio, el 20 o 30% de su valor, y luego espera. Cuando el país quiebra, entra en cesación de pago o decide reestructurar su deuda, hacen juicio para cobrar el 100% de lo que compraron a precio de remate. Así es el vuelo del buitre. Su único propósito es comprar barato para enjuiciar a países y llevarse arriba del 400% de lo que invirtieron. Los fondos buitre no crean fuentes de trabajo, ni invierten para ayudar a los países y se basan en la especulación financiera. ¿Todavía quedan dudas de por qué se llaman fondos buitre? Si fueran buenos, les dirían fondos palomas. Diríamos que estos fondos buitres no generan trabajo, no generan ningún tipo de bien para la sociedad, pero se llevan su platita. Le hicieron solo una quita del 25%, pagaron deuda a precios basura y ahora están teniendo unas ganancias millonarias. Esto lo han hecho alrededor del mundo. Restablecemos comunicación a Buenos Aires con el comandante Sallari. Hola, comandante. Tenemos problemas de la CIA boicoteando, doctor. Sí, me parece que ahí están moviéndole unos cablecitos ahí para que no pueda comunicarse. Bueno, si se llega a entrecortar, ya siga usted para no generar más desorden al aire. ¿Vio la reunión que hizo mi amiga Patricia Bullrich? Sí, sí. Bien, se las quería comentar porque hay un cambio de paradigma en la Argentina muy importante. Estamos reingresando al mundo tras la dictadura kirchnerista. Entonces, mi amiga la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y perdóneme que interrumpa el tema de fondo, no me la quería perder, viajó a Washington, la ministra de Seguridad argentina, y se reunió con los titulares del FBI, James Comey, y con el de la Administración para el Control de las Drogas. Esto es más conocido como la DEA, por sus siglas en inglés. Dice Patricia Bullrich que quiere reconstruir la cooperación entre los dos países. Esto es para quienes el país pudiera volver a tener relaciones con la DEA si gana la derecha en algún momento, ¿no? FBI y la DEA, entonces, eje central de la reunión de la ministra de Seguridad por Washington. Esto pasó la semana pasada, durante varios días de la semana pasada. También se reunió con el titular de la OEA, con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Parte de la nueva estrategia geopolítica que impulsa la administración de Mauricio Macri. Aquí tendremos relaciones íntimas con la DEA argentina, doctor. No es un dato menor, ¿eh? No, no es un dato menor, y la propia ministra lo puso en su cuenta de Twitter, este encuentro. Vamos a compartirlo con
con nuestros televidentes la nota número 18, por favor, para que veamos cómo lo festejó en su cuenta de la palomita, del pajarito. Ahí la vemos, formaditas, dice, formación y lucha contra el narcotráfico fue el tema de la reunión con el FBI y la DEA. Muy contenta se la ve ahí posando adelante de esa estatua, a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Volvemos. ¿Qué le parece? Bien, el realineamiento que le comentábamos antes, que no es un dato menor. No, la DEA aquí en la Argentina no tiene esta carga tan fuerte que tiene para Bolivia, pero sin lugar a dudas que durante el gobierno kirchnerista hubo una relación muy tensa con Estados Unidos porque el Ejecutivo no respondía a las directrices que llegaban desde Washington, y esto evidentemente que está cambiando drásticamente con la llegada de Mauricio Macri al poder. Quisiera que volvamos un poco y disculpe la interrupción, pero lo de la DEA me generó mucha indignación, que volvamos a la información de los fondos buitres con lo que decía el macrismo durante la campaña, una nota de 678, la nota número 13, vamos a recordar un poco, y todo esto de los buitres, del alineamiento con la DEA, de la llegada de Barack Obama el 24 de marzo, habla sin duda de un acercamiento muy fuerte del gobierno argentino a Washington, a Estados Unidos, al gobierno de Obama y al que venga después. Sí, lo vemos, mirá, quédate a verlo, las nuevas relaciones carnales. Mauricio, en el caso de que el gobierno finalmente no llegue a un acuerdo con los fondos buitre y en el caso de que vos seas presidente, ¿vos qué planteás? ¿De qué manera negociar con los fondos buitre? La mayor dureza posible. Está esta discusión, bueno, si hay que ir a acordar con los fondos buitres. Nosotros decimos, primero, pongamos en marcha la producción. Y una vez que empiecen a fluir los dólares del comercio, los dólares de la exportación... En la primera semana de enero liquidaron 870 millones de dólares. En la segunda, 741 millones de dólares. En la tercera, 455 millones de dólares. En la cuarta, 411. Es lo que habían prometido liquidar en un día. Le habían prometido al gobierno que iban a liquidar de a 400 millones de dólares por día, y que eso iba a terminar en una liquidación de 2.000 millones de dólares por semana. Los silos bolsas están todavía ahí desde hace meses, nadie los ha tocado, ¿eh? Y una vez que empiecen a fluir los dólares del comercio, los dólares de la exportación, entonces sí, recomponiendo las reservas, podemos ir a discutir con los fondos buitres. La lluvia de dólares de Scioli es, no sé, quizás abrazarse con Paul Singer y que le dé algunos dólares para pelearla. Nosotros lo que decimos es, no, Argentina no necesita los dólares dadivosos del resto del mundo. El gobierno va a emitir 15.000 millones de dólares en bonos, o sea, se va a endeudar por 15.000 millones de dólares para pagarle a los fondos buitre. 15.000 millones de dólares es la mitad de las reservas que tiene hoy el Banco Central, para darles una idea... Que cayeron a 29.000 estaban hoy. Por eso, pero para darles una idea, al que no entiende mucho de números, de la magnitud del endeudamiento que va a implicar cerrar este acuerdo con los fondos buitre. La lluvia de dólares de Scioli es, no sé, quizás abrazarse con Paul Singer. Sí, que se va a cumplir lo que en su momento había dicho el actual presidente Macri. Lo que diga Griesa se pagaba. Es sentarse en el tribunal de Griesa y lo que Griesa termine diciendo hay que hacerlo. Hoy hubo noticias de los buitres más duros, de los más difíciles. Sí, de Paul Singer, del Fondo Aurelius, un abogado los representa a ambos, dijo, llegamos a un acuerdo por 5.000 millones de dólares. El canje de deuda del 2010 tenía una quita de casi 40%. O sea, por cada 100 dólares recibían 60. Bueno, acá por cada 100 dólares reciben 100. La ganancia que se va a llevar seguramente Paul Singer es de 1.300%. ¿Eso arreglaría con los fondos buitres? Mauricio haría lo mismo que dice Kicillof, que es que hay que negociar duramente con los fondos buitres. Mauricio haría lo mismo que dice Kicillof, que es que hay que negociar duramente con los fondos buitres. ¿De qué manera negociar con los fondos buitres? La mayor dureza posible. La ganancia que se va a llevar seguramente Paul Singer
es de 1.300%. Más o menos entre los dos fondos, entre Aurelius y Elliott, se van a llevar 5.000 millones de dólares. El día que cobren va a ser el gran día del negocio de su vida para Paul Singer. Están los buitres que lograron la sentencia de Griesa y un montón de gente que no entró al canje que podrá querer arreglar ahora. Nosotros en los dos canjes, para arreglar el 92% de la deuda en dos canjes, emitimos 30.000 millones de dólares. Estos tipos para arreglar el 8% restante van a emitir 15.000, o sea, la mitad. Date cuenta el nivel de oferta generosa que han hecho. La lluvia de dólares de Scioli es, no sé, quizás abrazarse con Paul Singer. Date cuenta el nivel de oferta generosa que han hecho. El problema, por un lado, es la magnitud de la oferta, y por el otro es que vos vas a tener que salir a emitir deuda. Bueno, las palabras y los hechos, ¿qué decía el macrismo antes de asumir en la campaña respecto a los fondos buitres y lo que terminó ocurriendo hoy? Ahora, Mariano, vamos a ponerlo un poco en para hacerlo entender, un montón de cifras, ¿no? Supóngase que a usted le prestan 10 bolivianos. Por eso se llaman buitres, ¿no? Los que le prestan los 10.000 bolivianos, como usted está en una situación, no tiene plata para pagar sus cuentas a fin de mes y tiene que aceptar el préstamo, pero le dicen, bueno, le presto 10.000, pero me tiene que devolver 130.000. Por eso se le llaman fondos buitres, porque son capitales especulativos que te prestan esos 10.000, pero después te quieren cobrar una tasa de intereses. Ahí estoy. Tercer bloque de Ojo con los Medios, estamos analizando fondos especulativos. Hoy la Argentina decidió arreglar con todos esos fondos buitres y pagarle una suma multimillonaria por la cual se tendrá que endeudar en bonos por una cifra cercana a los 15.000 millones de dólares. Te recordamos, por ejemplo, que la Argentina en reservas internacionales tiene 29.000 millones. Uno de los que más ha atacado a la Argentina, y no solo a la Argentina, sino que lo ha hecho también en su propio país, en África y en otros continentes, es Paul Singer. Fíjate lo que decía en esta notita, prestar atención que está subtitulada, en Davos, estaba en el 2014 en Davos Paul Singer, y esto decía sobre la Argentina y en ese momento la falta de arreglo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hello from Davos. I'm here with Paul Singer, founder and general partner of Elliott Associates. We're talking about state of the global economy and markets. It's been a very interesting few days, Paul, particularly for emerging markets. Let's start, if we may, with Argentina. You've had some experience with Argentina. What's going on? How do you see it playing out? How is this developing crisis going to end? It looks like what's happening to Argentina in particular is self-imposed, or imposed by horrendous governmental policy in a number of areas. Labor tax, not paying creditors, getting into fights with global corporations, discouraging foreign investment in that manner. So in recent weeks, as you know, there's been riots by police, looting by citizens. So things may or may not be coming to a head in that sense, but it's a sad thing because it's self-imposed by the government. Down with Argentina, we could settle this thing in an afternoon, but in the absence of settling with the holdouts, and there are thousands of holdouts, not just Elliott and a couple of large hedge funds, in the absence of settling with holdouts, the people to whom it owes a lot of money, access to global capital markets is truncated or prevented. They're paying hundreds of basis points extra in interest costs. It's literally billions of dollars per year. There's been independent estimates that over the course of 10 years, this gap between being perceived as complying with the rule of law, solvent, able to attract investors and keep investors, is 70, 80, 90 billion dollars. As you say, Argentina very much the author of its own misfortunes. Bueno, este señor ahí que está en el frío de Davos, ahí tomándose un cafecito al aire libre, dando una nota para el Wall Street Journal,
de Estados Unidos, la versión web, la versión en video, dice que Argentina se autoinfligió este ataque. Este es un personaje muy oscuro que financia las campañas políticas del Partido Republicano, en especial a los candidatos más retrógrados y más conservadores, porque esos candidatos obviamente benefician a sus políticas económicas. Una de las causas más graves que ha cometido esta persona es en la crisis de automotores, de la industria automotriz en Chicago, en Detroit, en una zona muy característica por eso, que fue muy grave en los años 2008-2009, cuando también existió la crisis hipotecaria. Allí, cuando la industria quebró, hubo un salvataje del Estado muy fuerte, y este señor había comprado en ese momento a 76 centavos las acciones de distintas compañías de automóviles, y cuando el Estado la recuperó, puso dinero, es decir, de los contribuyentes de la población de los Estados Unidos, estos tipos terminaron cobrando, porque las acciones subieron de 76 centavos a $22, terminaron cobrando unas cifras multimillonarias. Cada uno de unos 3 fondos cobraron entre 4.000 y 5.000 millones de dólares cada uno. Vamos a ver la nota 14, que es un archivo del presidente Barack Obama, quien se refería de esta manera a los fondos buitres, y en especial a Paul Singer, aunque no lo nombra. Pero fíjate muy atentamente lo que decía hace ya 7 años atrás, llevaba apenas un año de gobierno presidente Barack Obama, lo que decía de estos fondos especulativos y de su accionar en la crisis. They were hoping that everybody else would make sacrifices and they would have to make none. Some demanded twice the return that other lenders were getting. I don't stand with them. I don't stand. Ahí lo tenías a Barack Obama. Yo no los apoyo, decía de estos fondos especulativos que nunca ponen el hombro para salvar a nadie, que siempre pretenden cobrar más que cualquier otro. Vamos a ponerla de nuevo, porque está buena, lo dice el presidente de Estados Unidos, porque ahora el gobierno de Argentina acordó con estos fondos especulativos y parece que no pasa nada, que está bien, que son buenos. Esto lo dice el presidente de Estados Unidos. Vamos a escucharlo de nuevo. They were hoping that everybody else would make sacrifices and they would have to make none. Some demanded twice the return that other lenders were getting. I don't stand with them. I don't stand. Bueno, el presidente Obama no apoya los fondos especulativos, pero el gobierno de la Argentina sí. Un gobierno que está apenas 2 meses y medio, 2 meses y 20 días y 3 semanas en el poder, ha hecho estragos en la clase media y en la clase baja, y ha beneficiado ampliamente a los sectores poderosos. Nos vamos a despedir con esta nota, que es del periodista Roberto Navarro, de la cadena C5N, quien hace este análisis sobre las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri en estos 2 meses y 20 días. Yo te dejo acá con esta notita, me despido. Mariano Vázquez, el gusto de saludarte. Y bueno, atenti, porque esto pasa cuando los gobiernos conservadores regresan. A ver, capaz que lo tenemos fuera de la memoria porque han pasado ya una década y media desde que dejaron el poder, pero ahora que volvieron es bueno recordarte que esto no es novedoso, que esto nos ocurrió en los 90 en toda América Latina. Chau, chau, un abrazo. Mirá, cuando asumió Macri, el dólar costaba 9,76. Del post-cepo, cuando abren el cepo, se va a 13,41. Hoy cuesta 15,63. A ver, no tenían la menor idea de que el precio iba a costar 15,63. Ellos pensaban que el dólar iba a costar 12, 13 mangos. Recuerdo que incluso lo llevaron a 12,80. Lo que yo te quiero mostrar, porque de esto no se habla, es qué relación hay entre el dólar y el precio de los alimentos que están totalmente dolarizados. Mirá, en los mismos días en que el dólar subía así, cómo iba subiendo el precio de un alimento tan básico como el de la leche. Miralo. El precio de la leche con la asunción de Macri en 9,20. Ahí estaba el dólar 9,60. El post-cepo 14,90. Hoy
15,90. A ver, los alimentos suben al ritmo del dólar, ¿me entendés? Que estamos sufriendo el mayor aumento del precio de los alimentos desde 2002 y no sé si ya no está superando lo que pasó en 2002. Ningún presidente sube el precio de la leche que toman los pibes un 70%. La libertad de mercado no puede significar que los chicos no puedan tomar la leche, ¿me entendés, Mauricio? Ser presidente significa que los pibes tomen la leche, no que las minerías no tengan retenciones. Esto, Mauricio, es pan. Esto sigue subiendo el precio del dólar y vos lo sabías. Cuando quitaste las retenciones al trigo, con el que se hace la harina, con el que se hace el pan, lo sabías. Hoy el dólar subió un 60%, no un 36% como ustedes creían. Subió de 9,60 a 15,60 y además le sacaste un 25% de retenciones al trigo. Entonces esto, que comen las familias, que una familia de 4 o 5 personas come 1 kilo por día, vale el doble, Mauricio. Un presidente no puede hacer subir el pan que va en la mesa de los trabajadores un 100%, ¿me